Malas noticias para quienes buscaron la caída de Rusia. La alianza occidental del país del norte y la Unión Europea contra Rusia comienza a fracturarse. Hace unas horas se ha publicado un revelador informe en el periódico El Político que revela que altos funcionarios de la Unión Europea acusaron públicamente a Estados Unidos de beneficiarse directamente de la guerra. La acusación no solamente contempla el área energética, sino también en la venta de armas y la promulgación de leyes que buscarían el colapso de la industria europea. Escuchemos el informe. Seguimos con información y es que Europa está enfadada con Estados Unidos. La chispa que ha causado el incendio han sido los paquetes millonarios que ha planteado Biden y que ponen en jaque los esfuerzos que está haciendo Europa para salir de esta crisis. Hablamos del Inflation Reduction Act, que va a dar millones a empresas que vayan a Estados Unidos a producir, o también el paquete verde de Joe Biden, que va a dar también millones a las empresas de renovables que se asienten allí en Estados Unidos. Ese fuego incluso ha hecho que Europa, fíjense en esto, acuse a Estados Unidos de hacer fortuna con la guerra de Ucrania. Fuentes europeas han asegurado a la revista Político que si lo miras fríamente, el país que más se está beneficiando de la guerra es Estados Unidos, porque están vendiendo más gas a precios más altos y vendiendo más armas también. Europa acusa a Estados Unidos de beneficiarse de la guerra. Los funcionarios de la Unión Europea atacan a Joe Biden por los altísimos precios de la gasolina, la venta y el comercio de armas. El conflicto en Ucrania amenaza con destruir la unidad occidental. 9 meses después de iniciar su operación militar, Vladimir Putin empieza a fracturar Occidente. Altos funcionarios europeos están furiosos con la administración de Joe Biden y ahora acusan a los estadounidenses de hacer una fortuna con la guerra, mientras que los países de la Unión Europea sufren. El hecho es que si lo miras con seriedad, el país que más se está beneficiando de esta guerra es Estados Unidos, porque vende más gasolina y a precios más altos y porque vende más armas, dijo un alto funcionario al periódico europeo El Político. Los comentarios explosivos, respaldados en público y en privado por funcionarios, diplomáticos y ministros de otros lugares, siguen a la creciente ira en Europa por los subsidios estadounidenses que amenazan con arruinar la industria europea. Es probable que el Kremlin celebre el envenenamiento de la atmósfera entre los aliados occidentales. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió a Washington que responda a las preocupaciones europeas. Los estadounidenses, nuestros amigos, toman decisiones que tienen un impacto económico en nosotros, dijo en una entrevista con Político. Estados Unidos rechazó las quejas de Europa. El aumento de los precios del gas en Europa es causado por la operación militar de Ucrania por parte de Putin y la guerra energética de Putin contra Europa, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Biden. Las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa aumentaron drásticamente y permitieron al bloque europeo diversificarse lejos de Rusia, dijo el portavoz del NSC. El mayor punto de tensión en las últimas semanas han sido los subsidios e impuestos ecológicos de Biden, que según Bruselas, alejan injustamente el comercio de la Unión Europea y amenazan con destruir las industrias europeas. A pesar de las objeciones formales de Europa, Washington hasta ahora no ha dado señales de dar marcha atrás y parece no importarle que sus aliados caigan en desgracia. El precio que pagan los europeos es casi 4 veces más alto que los mismos costos de combustible en Estados Unidos. Luego está el probable aumento en los pedidos de equipos militares fabricados en Estados Unidos, ya que los ejércitos europeos se quedan cortos después de enviar armas a Ucrania. Todo es demasiado para los altos funcionarios de Bruselas y otras capitales de la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que los altos precios de la gasolina en Estados Unidos no eran amistosos, y el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, pidió a Washington que muestre más solidaridad y ayude a reducir los costos de energía. Los ministros y diplomáticos con sede en otras partes del bloque europeo expresaron su frustración
por la forma en que el gobierno de Biden simplemente ignora el impacto de sus políticas económicas internas en los aliados europeos. Cuando los líderes de la Unión Europea abordaron a Biden por los altos precios de la gasolina en Estados Unidos en la reunión del G20 en Bali la semana pasada, el presidente estadounidense simplemente parecía no estar al tanto del problema, según un alto funcionario. Otros funcionarios y diplomáticos de la Unión Europea coincidieron que la ignorancia estadounidense sobre las consecuencias para Europa era un problema importante. Los europeos están visiblemente frustrados por la falta de información y consultas previas, dijo David Kleiman, del grupo de expertos Bruegel. Funcionarios de ambos lados del Atlántico reconocieron los riesgos de una atmósfera cada vez más tóxica para la Alianza Occidental. Las disputas son exactamente lo que Putin desearía, coincidieron diplomáticos de la Unión Europea y Estados Unidos. La creciente disputa sobre la ley de reducción de la inflación de Biden, un enorme paquete de impuestos, clima y atención médica, ha vuelto a poner los temores sobre una guerra comercial transatlántica entre Estados Unidos y Unión Europea. Los ministros de comercio del bloque comunitario deben discutir su respuesta este viernes, mientras los funcionarios en Bruselas elaboran planes para un paquete de guerra de emergencia consistente en subsidios para salvar a las industrias europeas del colapso. Un funcionario estadounidense enfatizó que la fijación de precios para los compradores europeos de gas refleja decisiones del mercado privado y no es el resultado de ninguna política o acción del gobierno estadounidense. Las empresas estadounidenses han sido proveedores transparentes y confiables de gas natural para Europa, dijo el funcionario, defendiendo los costos altos del suministro energético estadounidense. En la mayoría de los casos, agregó el funcionario, la diferencia entre los precios de exportación e importación no va a los exportadores estadounidenses de GNL, sino a las empresas que revenden el gas dentro de la Unión Europea. El mayor titular europeo de contratos de gas estadounidense a largo plazo es Total Energies de Francia, por ejemplo, manifestó. No es un argumento nuevo del lado estadounidense, pero no parece estar convenciendo a los europeos. Estados Unidos nos vende su gas con un efecto multiplicador de 4 cuando cruza el Atlántico, dijo el miércoles el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, en la televisión francesa. Por supuesto que los estadounidenses son nuestros aliados, pero cuando algo sale mal, es necesario también decirlo a nuestros aliados, manifestó. A pesar de los desacuerdos energéticos, no fue hasta que Washington anunció un esquema de subsidio industrial de $369 mil millones para apoyar a las industrias verdes bajo la ley de reducción de la inflación que Bruselas entró en pánico total. La ley de reducción de la inflación ha cambiado todo, dijo un diplomático de la Unión Europea. ¿Washington sigue siendo nuestro aliado o no?, se preguntó. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia dijo que el diagnóstico es claro. Los subsidios que otorga la ley de reducción de inflación son discriminatorios, que distorsionarán la competencia. Esta semana, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, incluso acusó a Estados Unidos de seguir el camino del aislamiento económico de China e instó a Bruselas a replicar ese enfoque. Europa no debe ser el último mohicano, dijo. La eurodiputada francesa Marie Pierry fue más contundente. Textualmente señaló: estamos en un mundo de luchas de poder. Cuando luchas con los brazos, si no eres musculoso, si no estás preparado tanto física como mentalmente, pierdes. Detrás de escena, también hay una creciente irritación por el dinero que fluye hacia el sector de defensa estadounidense. Estos factores avisoran el pronto resquebrajamiento de la Alianza Occidental, para desgracia de quienes pretendieron la caída de Rusia. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.